estamos viendo el día 5 en la creación, Génesis 1, 20 al 23. El texto dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día 5. Ahora estamos en el día 5, como el texto lo indica. Hemos avanzado día por día a lo largo de la semana de la creación con realmente principios impresionantes dados a nosotros por la palabra de Dios. Una de las cosas que continúa impresionándome conforme leo más y más, y lo que sucede en una serie como esta, normalmente es que una vez que comienza una serie, todos ustedes ahí que están tratando de ayudarme, comienzan a mandarme cosas como libros, correos electrónicos, faxes, cosas que me mandan por la internet hasta que mi biblioteca está prácticamente saturada, más allá de lo que puedo entender. Y he estado leyendo, tratando de leer lo más que puedo leer, y entre más leo, más me interesa. Y simplemente tengo que descargar algo de eso en ustedes. Lo que continúa impresionándome en mi lectura, porque realmente nunca he pasado mucho en mi vida, gran parte de mi vida estudiando las ciencias, tomé en la universidad lo que se requería y ningún gramo de ciencias más allá de eso, y pude olvidarme de casi todo lo que había leído. Pero ahora en cierta manera estoy reintroducido, estoy entrando de nuevo a la diversidad asombrosa y complejidad del orden creado. Esas son las dos palabras que se quedan pegadas en mi mente. La diversidad y la complejidad del orden creado, lo cual me habla de la inmensidad de la inteligencia de Dios. Es asombroso conforme comienzas a ver la creación con algún tipo de pensamiento, análisis, algún tipo de profundidad, que vienes a enfrentarte cara a cara con la inmensidad de la inteligencia y el poder de Dios. Y continúa asombrándome conforme leo a evolucionistas que quieren negar a Dios y ver la insensatez absoluta de sus conclusiones, la desesperanza total de esto. Diciembre de 1996 trajo la muerte de un evolucionista y astrónomo llamado Carl Sagan, probablemente el astrónomo mejor conocido en el mundo, el más conocido. Su percepción era que la vida simplemente sucedió y terminó su vida en vaciedad absoluta, desesperanza total. Y casi cerca del fin de su vida fue entrevistado por Ted Koppel por televisión. Koppel le preguntó a Sagan, reconociendo que estaba al fin de su vida, que él había pasado su vida en la ciencia estudiando el universo como un astrónomo. Y él le dijo, Señor, ¿usted tiene alguna palabra de sabiduría para la gente del mundo? A lo cual Sagan respondió, y cito, vivimos en una masa de roca y metal que circula una estrella que es una de 400 y tantas billones de otras estrellas que constituyen la galaxia de la Vía Láctea, la cual es una de billones de otras galaxias que constituyen un universo que puede ser uno de un gran número, quizás un número infinito de otros universos. Eso vale la pena ponderar. Fin de la cita. Pensó en eso y pensó, y nunca dejó que Dios fuera una realidad. Y al final, el evolucionista más brillante solo sabe que el universo existe. No sabe cómo, no sabe por qué, y sobre todo no sabe quién es el creador. Qué triste. Todo en el universo apunta a Dios el creador. Inclusive Albert Einstein dijo, claro que hay una inteligencia masiva detrás del universo. Un hombre es un necio cuando no cree eso. Y después procedió a decir, pero nunca podremos conocerlo. El evolucionista humanista se rehúsa a ver lo que es obvio, se rehúsa a conocer al Dios que quiere ser conocido. De regreso al orden creado en sí mismo. De nuevo, la complejidad y la diversidad lo dejan a uno sin ninguna otra explicación posible que inteligencia divina y poder divino de proporciones que van más allá de nuestra comprensión. Simplemente tomo y recojo las pequeñas partes, los pequeños pedazos del orden creado que hablan de esta complejidad y diversidad y comparto unas cuantas de ellas con ustedes. Algunos pájaros navegan usando las estrellas cuando migran. ¿Cómo saben que deben hacer eso? De hecho,
los pájaros, las aves, que son creados a partir de huevos adentro de un edificio que nunca han visto el cielo, pueden orientarse a sí mismos hacia un hogar cuando se les muestra un cielo artificial que representa un lugar en el que nunca han estado. Las palomillas tienen 2 oídos y hay unos pequeños insectos microscópicos que les gusta vivir en el oído de una palomilla. Pero lo que es interesante es que estos insectos microscópicos ocupan solo un oído de la palomilla. Si los insectos se meten en ambos oídos, la palomilla no puede volar. Entonces, los científicos encuentran estos pequeños insectos solo en un oído. ¿Cómo saben estos insectos que solo un oído está ocupado? Y después, el escarabajo bombardero, que es fascinante, tiene 2 químicos en su pequeño cuerpo que se mezclan de manera perfecta y en el momento correcto se combinan afuera de su cuerpo cuando son disparados e intersectan y explotan en la cara de un enemigo. Esa es la razón por la que se les llama escarabajo bombardero. No obstante, los 2 químicos que crean una explosión afuera del cuerpo nunca se combinan prematuramente para que explote el escarabajo. Y por cierto, ¿cómo evolucionó el escarabajo esos explosivos y los mantuvo separados? La Universidad de Alberta, Canadá, en una ocasión mostró que en clima templado hay un promedio de prácticamente 1,800 tormentas operando en algún momento dado, y que esas 1,800 tormentas que están operando en algún momento dado gastan una energía del número inconcebible de 1,300,000,000,000 de caballos de fuerza. ¿De dónde viene eso? Un físico canadiense dijo que una lluvia de 4 pulgadas en un área de 10,000 millas cuadradas demandaría que se quemaran 640 toneladas de carbón para evaporar suficiente agua para que esa lluvia pudiera caer y volver a enfriar los vapores y recolectarlos en nubes. Tomaría 800 millones de caballos de fuerza de refrigeración trabajando 24 horas al día durante 100 días. Sin embargo, Dios, por el poder masivo del sol, evapora el agua, la refrigera en el cielo y la envía de regreso como agua. Por cierto, el granjero promedio en Minnesota se le provee sin cargo alguno 407,510 galones de agua por acre por año mediante ese proceso si la precipitación, si la lluvia es de 24 pulgadas. ¿De dónde viene todo ese poder? El Museo Natural de Estados Unidos de Norteamérica dice que hay más de 10 millones de especies diferentes de insectos. Hay 2,500 tipos de hormigas. Yo sé, todas estuvieron en tu último día de campo. Una colonia de hormigas puede tener tantas como 100 millones de hormigas. ¿Cómo es posible que esas pequeñas cosas tengan un sistema reproductor como ese? Algunos han estimado que hay 5 billones de aves en Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica. Ciertos aves pueden volar a 60 millas por hora, las águilas pueden volar a 100 millas por hora y los halcones pueden prácticamente caer en picada a 180 millas por hora. Por cierto, los peces, una especie de peces, no que necesites saberlo, puede poner 9 millones de huevos y otro tipo de peces solo 70,000. No tengo otro comentario. Simplemente eso es suficiente para asombrarme. 9 millones de huevos, 9 millones de pequeños huevos de pez. Esa es la razón por la que hay tantos lugares que venden pescados y papas en Inglaterra. Nunca se les acaba eso. La Tierra tiene 25,000 millas en su circunferencia. Pesa 6 septillones, 586,6 trillones de toneladas y cuelga en el espacio vacío. Y da la vuelta a 1,000 millas por hora con un equilibrio perfecto y es importante para que no solo estés brincando cada vez que la Tierra se mueve. Al mismo tiempo que está dando la vuelta a 1,000 millas por hora, se está moviendo por el espacio alrededor del Sol a 1,000 millas por minuto en una órbita de 580 millones de millas y lo hace en un ángulo perfecto para crear las estaciones que proveen todos los cultivos que alimentan a sus habitantes. Las cabezas de los cometas pueden ser de 10
1000 millas a 1,000,000 de millas de largo, y las colas pueden ser de 100 millones de millas de largo, y viajan a 350 millas por segundo. Su corazón, alrededor del tamaño de su puño, pesa menos de media libra, pesa menos de medio kilo, y lo que hace es que bombea más de 1,800 galones de sangre por día, y hace suficiente trabajo en 12 horas para levantar 65 toneladas del suelo. ¿Sabía usted que el Sol quema, esto es asombroso, 4 millones de toneladas de materia por segundo? Considerando las cosas que son muy pequeñas, como el átomo. No son visibles. Sabemos que existen, pero hasta el día de hoy no son visibles. Los átomos son tan pequeños que se necesitan 3 átomos para constituir una molécula de agua. Y si fuera a tomar esa misma molécula de agua en una gota de agua y lo hiciera prácticamente crecer, lo inflara de tal manera que cada molécula fuera del tamaño de un grano de arena, esta molécula de agua, si usted fuera a tomar toda molécula de agua en una gota de agua y la hiciera crecer, la inflara del tamaño de un grano de arena, usted tendría suficientes granos de arena como para hacer un camino de 1 pie de grueso, media milla de ancho, que iría de Los Ángeles hasta Nueva York. Eso muestra cuántas moléculas de agua hay en una gota de agua, y hay 3 átomos en cada molécula. Sin embargo, el átomo es el espacio más vacío. El material en sí en el átomo toma únicamente 1 trillón del volumen del átomo. Vamos a decirlo así, toma 1/trillonésima parte del volumen del átomo. Y cuando los átomos se combinan, únicamente se unen en su órbita externa de electrones. Eso es todo. Lo que hace parecer que la materia sea sólida son los movimientos dentro de los átomos. Esto realmente no es sólido. Todo primordialmente es espacio vacío. Si a la persona promedio se le exprimiera todo el espacio de ella, ese es un pensamiento interesante, ¿no es cierto? ¿Cuánto volumen cree usted que ocuparía? Si todo el espacio se le exprimiera a usted, estaría perdido en la cabeza de un alfiler, ya que solo ocuparía prácticamente 1/100ª de millonésima de pulgada cúbica. Entonces, cuando alguien viene y dice que usted no es nada, tiene razón. Pero por otro lado, como puede pensar, claro, usted está pensando dieta, yo sé, piensa que va a haber una manera de que esto funcione, pero quiero que sepa que 1 pulgada completa cúbica de ese material pesaría 1 billón de libras. 1 cucharada de té llena de agua contiene 1,000,000 de billones de trillones de átomos. Digo, esto es asombroso, ¿no es cierto? ¿Y todo esto sucedió por accidente? Por favor. Permítame hablar de la rueda de la vida. Esto es fascinante para mí. Mencioné esta mañana quién inventó la rueda de la vida y alguien dijo que los mayas lo hicieron. No, los mayas no lo hicieron, fue Dios. Ahí hay una rueda de la vida. Las tiene por todos lados en usted. La rueda de la que estoy hablando, la rueda de la vida, los científicos la llaman la rueda de la vida, que se encuentra en una enzima ATP. Su estructura recientemente ha sido identificada y ha ganado un premio Nobel unido en 1997 para 2 científicos, Paul Boyer de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, y John Walker de el Reino Unido. La rueda en esta enzima rota alrededor de 100 revoluciones por segunda. Este motor miniatura es 200 veces más pequeño que una cabeza de alfiler y está girando a 100 revoluciones por segundo. Toda célula en su cuerpo y toda célula en todo ser vivo tiene miles de estos motores. Toda célula en todo ser vivo tiene miles de estos motores en tan solo una célula. Alguien estimó que su cuerpo tiene 10 cuadrillones de estos pequeños motores. Permítame decirle lo que este pequeño motor hace. El trabajo del motor del ATP es hacer que la molécula adenosino trifosfato ATP, el ácido fosfórico, una síntesis que requiere una carga de energía. Esto es un ingreso de energía. El ATP entonces puede disolver el ADP de nuevo, dándole la energía al ensamblarse
o al pegarse a otro proceso químico dentro de la célula que demanda la energía para que pueda reaccionar. Entonces la energía es dirigida y los productos son reciclados constantemente en ese pequeño motor, del cual usted tiene 10 cuadrillones que están operando todo el tiempo. Y el doctor Walker dice, y cito, demandamos nuestro peso corporal en ATP diariamente. Fin de la cita. Entonces, el pequeño motor tiene que reproducir su peso corporal entero diariamente. Estamos prácticamente dándole la vuelta a esa cantidad de ATP, reciclando esa energía, no reciclando, sino en un ciclo continuo de esa energía, para mantenernos a nosotros mismos pensando y caminando, haciendo lo que estemos haciendo. Si tenemos un día tranquilo, un día relajado, únicamente vamos a usar alrededor de la mitad de nuestro peso corporal de ATP, pero si trabajamos duro, hasta 1 tonelada de ATP es reciclada en un día. En 1993, el profesor Boyer dedujo por medios indirectos cómo el ATP era producido, pero prácticamente quedó en manos del Dr. Walker en 1994 proveer el primer retrato detallado de cómo el motor opera. Él usó rayos X y un microscopio de electrones para poder tomar una foto atómica. Y después una persona japonesa vino en 1997 con un pequeño filamento fluorescente pegado al microscopio de electrones para que el motor pudiera verse girando bajo el microscopio. Estos pequeños motores extremadamente complejos girando están diseñados de manera brillante. Cada motor está construido de 31 proteínas separadas. Y recuerde, estas son 200 veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y tienen 31 componentes de proteína que están constituidos de miles de aminoácidos arreglados u ordenados de manera precisa. ¿Lo estoy perdiendo? Esto se pone peor. Esto sigue párrafo tras párrafo tras párrafo. Estas pequeñas máquinas están produciendo con cada vez que da vuelta la rueda alrededor de 100 revoluciones por segundo y están produciendo el ciclo de energía necesario para mantenerlo vivo y para mantenerlo funcionando. Es increíble, dice el Dr. Walker, pensar de estos motores de vida girando en todas las células de nuestros cuerpos y están girando en todas las células de todo lo que vive. ¿Quién diseñó estos pequeños motores de rueda? ¿Quién los energiza? Salmo 139, versículo 14. Fuimos maravillosamente formados. Fuimos asombrosamente formados. Salmo 139, 14. Formidables, maravillosas son las obras que Dios hizo. Dios nos hizo de manera formidable, maravillosa. Ahora, mi amigo R.C. Sproul es parte teólogo y parte filósofo. Y yo lo valoro, lo estimo por su teología, pero realmente lo estimo por su filosofía. Él, de hecho, es un filósofo simpático porque él puede hacer que la gente se vea tan necia que difícilmente no puedes responder de otra manera más que reírte. Ahora, Sproul dice que solo hay 4 opciones para el origen del universo. Solo tiene 4. Opción número 1, el universo es una ilusión, no existe. Esa es la opción número 1. Opción número 2, se creó por sí mismo. Opción número 3, existe por sí mismo y es eterno. Opción número 4, fue creado por alguien que es autoexistente. Sproul dice que no hay ninguna otra opción. O no existe, o se creó a sí mismo, siempre existió o alguien lo creó. Eso es todo. Él dice, y cito, he estado pensando en esto durante décadas, confundido por décadas, y buscado el consejo de filósofos, teólogos y científicos. No he podido localizar ninguna otra opción teórica que no pueda encontrarse bajo estas 4 opciones. Eso es todo lo que tiene. Y después Sproul dice, la opción número 1 debe ser eliminada por 2 razones. Esa es la opción que dice que no existe, es toda una ilusión. Primero, si es una ilusión falsa, entonces no es una ilusión. Si es una ilusión verdadera, entonces alguien o algo debe estar existiendo para tener esa ilusión. Si este es el caso, entonces aquello que está teniendo la ilusión debe ser autocreado, autoexistente o causado por alguien en últimas autoexistente. Por lo tanto, todo no es una ilusión. En segundo lugar, él dice, usted puede eliminar la número 1, la teoría de la ilusión, porque si suponemos que la ilusión es absoluto, que nada existe, incluyendo aquello que está teniendo la ilusión, entonces no hay
duda alguna del origen, no hay ni siquiera una pregunta que responder acerca de los orígenes, porque literalmente nada existe. Pero si algo existe, entonces lo que existe debe ser autocreado, autoexistente o creado por alguien que es autoexistente. Fin de la cita. Ahora veamos la opción 2, que el universo se creó a sí mismo. Bueno, por toda lógica, formalmente esto es falso. Es contradictorio e imposible en términos lógicos. Sproul dice, y cito, en esencia, la autocreación demanda la existencia de algo antes que exista. Fin de la cita. ¿Escuchó eso? No puede crearse a sí mismo a menos de que usted exista para crearse a sí mismo. Y cito, la autocreación es una imposibilidad lógica y racional, él escribe, ya que para que algo se crea a sí mismo, debe ser antes de lo que es. Esto es imposible. Es imposible que los sólidos, los líquidos y los gases, es imposible para los átomos, las partículas subatómicas, es imposible para la luz, es imposible para el calor, es imposible para Dios. Nada en ningún lugar, en ningún momento puede crearse a sí mismo, porque si pudiera, tendría que existir antes de que se creara a sí mismo. Fin de la cita. Sproul señala ahí que puede ser autoexistente y no violar la lógica, pero no puede ser autocreado. Cuando los científicos dicen, bueno, 15 a 20 billones de años atrás el universo se creó a sí mismo, ¿qué están diciendo? Están diciendo que nada explotó en algo. Esa es una imposibilidad lógica. Retener una teoría de autocreación es totalmente irracional y rechaza toda lógica. Dicha teoría puede ser creada, pero no puede ser defendida de manera razonable. Entonces tiene usted la opción número 3, que el universo existe como lo conocemos y siempre ha existido eternamente. Bueno, eso no funciona. Usted no es eterno y tampoco lo soy yo. No existimos siempre. Hubo un momento en el que no existimos. Hubo un momento cuando nuestros hijos no existieron. Hay todo tipo de cosas en este mundo que hubo un momento en el que no existieron. De hecho, todo lo que nos rodea hubo un momento en el que no existió. ¿Cómo podía el universo existir para siempre y después en el tiempo, esto es crear la vida, lo que nunca había hecho para siempre? Si el universo siempre existió, entonces todo en él siempre ha existido. Y sabemos que todo en él no siempre existió, porque usted y yo no siempre existimos. Nuestros padres van a verificar eso. No pueden nacer y estar siempre existiendo. Los autos y los relojes y las sillas y todo fue traído en un punto de existencia, esto es, llegó a existir en un punto en el tiempo. Opción 1, opción 2, opción 3 son imposibles. Quedamos con una sola posibilidad. El universo existe porque fue creado por alguien que existió antes de que existiera. Un poder inteligente preexistente, esto es Dios. La materia no se puede crear a sí misma. Solo un Dios eterno preexistente podía crear. Esta semana me alentó ver algo. CNN reportó que solo 9% de los norteamericanos creen que la vida surgió puramente por el azar. Eso es bueno, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría, y podría invertir los números, más del 90% de la gente en Norteamérica cree que Dios estuvo involucrado en la creación, pero ese Dios usó la evolución como su método. Y hemos estado tratando de señalarles que esa no es la manera en la que Dios pudo haber creado, porque la evolución es que imposible, absolutamente imposible. Esa es la razón por la que no hay evidencia para ella, porque no puede suceder. El pecado de los evolucionistas se describe en Romanos 1. La ira de Dios, versículo 18, es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad de un Dios creador es obvia, es absolutamente obvia, razonable, lógica, pero detienen la verdad. La verdad de un creador es obvia. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A través de la razón, la lógica, causa y efecto es aparente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted no puede concluir nada más que hubo un creador preexistente. Esa es la única conclusión razonable. Y como consecuencia, los que rechazan y evitan esa verdad, los que detienen esa verdad, Romanos 1:20, dicen, están sin excusa, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios,
Habiendo conocido a Dios, digo, no hay otra conclusión razonable posible. Se rehusaron a honrarlo como Dios, se rehusan a agradecerle y se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Piensan que son sabios. Todos tienen sus doctorados en filosofía y demás, pero de hecho son necios. Ellos cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos adoran a la criatura más que al Creador. Ellos hacen que la criatura sea el Creador. La vida se crea a sí misma, Romanos 1. Adoran la creación. Ven la creación como la fuerza de vida que crea. Es ridículo desde el punto de vista lógico, como lo señalamos hace un momento. ¿Cómo llegó a existir el universo? Regresemos al capítulo 1 de Génesis y regresemos en donde hemos estado. Llegó a existir exactamente de la manera en la que es descrita en el capítulo de apertura de la Biblia, la cual es inspirada por Dios, la cual es verdad, es inerrante e infalible. La verdad de los orígenes es presentada aquí claramente en 6 días solares de 24 horas, 6 días definidos como tarde y mañana, o un periodo de tinieblas o de oscuridad y un periodo de luz, 6 días normales. En 6 días Dios creó el universo entero de la manera en la que es ahora. Les hemos estado mostrando a través de este estudio que fue alrededor de 6 a 7 mil años atrás, y eso es todo. Y cuando usted ve y dice, bueno, ¿qué hay acerca de los estratos y qué hay acerca de la apariencia de edad y todo eso? La respuesta es que Dios creó todo con apariencia de edad, todo maduro. Y el diluvio también, el cual ocurre más adelante, cambia la faz de la configuración de la Tierra y responde a muchas de las preguntas que se presentan con respecto a la topografía y roca sedimentaria y fósiles y todo eso. Pero la Biblia es muy clara. Dios lo creó todo en 6 días. Ahora, día 1, Dios creó el material y la luz. Día 2, los mares y los cielos. Día 3, la tierra y la vegetación. Y día 4, las luces, las luminarias, las lumbreras, la luna, las estrellas y el sol. Y ahora llegamos al día 5 y se los acabo de leer. Y tiene que ver con Dios creando a todas las criaturas que poblan los mares y también los cielos. Este es el día cuando Dios complete el hogar para el hombre y Él crea los primeros seres vivientes. Los primeros seres vivientes. Versículo 20. Seres vivientes, aves. Esta es la primera vez que se dice que algo está vivo. Las plantas no son designadas de esta manera. Son organismos que tienen un tipo de vida, pero no es una vida consciente. Los primeros seres vivientes creados por Dios vienen en el día 5. Y simplemente les recuerdo que si está viendo la secuencia, el día 5 corresponde al día 2, así como el día 4 correspondió al día 1. En el día 1 Dios creó la luz. En el día 4 creó los cuerpos estelares para que fueran los que daban luz. En el día 2 creó los mares y los cielos. Y en el día 5 Él pobló los mares y los cielos. En el día 3 Él creó la tierra y su vegetación. Correspondiendo también con el día 6 Él creó a los animales y al hombre para poblar la tierra y para consumir su vegetación. Entonces los paralelos son constantes a lo largo de este periodo de tiempo. El mar y el cielo en el día 2, y los habitantes del mar y el cielo en el día 5. El mar le es dado, claro, su forma final en el día 3, pero fue creado en el día 2. Ahora, al ver al texto aquí, hay 2 fases en el día de la creación número 5. Primera fase, la creación de vida consciente. En segundo lugar, la creación de vida que se reproduce. 2 cosas son claramente identificadas. Vida consciente, esto es, criaturas vivas que están conscientes, esto es, reaccionan a su ambiente y se mueven de lugar a lugar. Obviamente las plantas no lo hacen. Y en segundo lugar, vida que se reproduce. Versículo 20, veámoslo ahí en el texto. Dijo Dios. Y los detengo ahí una vez más. Siempre el método de creación. Y Dios habla y hace que cosas que no existían existan. Él habla y hace que existan de la nada. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Entonces, primero llenó las aguas. Ahora, en el hebreo, esto es lo que se llama una paranamasia, lo cual es un término que describe un tipo de herramienta literaria. Una paranamasia, en esencia, es esto. El hebreo dice, las aguas.
produzcan las aguas. Produzcan las aguas, y prácticamente el texto dice que las aguas estén llenas de cosas que se mueven. Es una repetición, lo mismo en el versículo 11, que la tierra produzca vegetación. De hecho, en el hebreo es que la tierra vegete con vegetación. Y aquí está, que las aguas vivan con cosas vivas. De hecho, la idea es que se muevan con cosas que se mueven, que viven. Mover es la palabra, o aquí la palabra que dice produzcan, es la palabra que se usa aquí porque tiene la idea de movimiento. Y le recuerdo que el aspecto distintivo de las criaturas vivientes es que se mueven. Las plantas no se llaman criaturas vivientes porque no son móviles, no se mueven. Los seres vivientes se mueven. De hecho, Él llenó los mares de tal manera que el verbo aquí es llenar, es mover. Y de nuevo, presenta aquí una población grande de estas criaturas en movimiento. De nuevo, Casuto, el comentarista judío, escribe, y cito, la importancia primordial de la raíz saras en hebreo es movimiento, con referencia específica al movimiento abundante rápido de muchas criaturas que se mueven conforme proceden y van de lugar a lugar en toda dirección posible. Dios quiso que así sea en medio de las aguas inanimadas. De un fin del mar al otro debía entrar ahora un ser viviente y que naciera en medio de ellos seres animados moviéndose sin ser limitados a números de movimiento o ser interrumpidos en sus números o ser interrumpidos en su movimiento. Fin de la cita. El mar simplemente comenzó a llenarse de estas criaturas vivas, nadando por todos lados, y eso incluiría los mares, claro, el agua fresca también, el agua dulce y también las aguas de la tierra. El término aquí, vivientes, es esa palabra hebrea muy conocida, nefesh, que habla del alma o de ser, de la vida. Es usada aquí por primera vez. Esta es la primera vez en la que realmente tenemos una criatura viva que se mueve por sí misma. Las plantas no tienen dicha vida en el sentido de esas criaturas, porque las plantas no pueden moverse y no están conscientes. Las cosas vivas están conscientes. Los animales están conscientes, responden al ambiente como individuos, pero no están conscientes de esa respuesta. Puramente es un mecanismo que le llamamos instinto. No están conscientes de sí mismos, no saben que están vivos, no saben que están muertos, no se conocen el uno al otro, no se comunican el uno al otro en maneras personales, conscientes de sí mismas, aunque instintivamente están bajo un control tremendo por los códigos de ADN que se les han dado para la preservación de su especie y para el funcionamiento de su especie tal como Dios lo ha diseñado. Pero son distinguidos de las plantas por la palabra nefesh. Literalmente nefesh significa aquello que respira, aquello que respira. Estos seres son bara, esto es decir que son creados. Y aquí él usa bara, la palabra para crear. Este es un logro prácticamente único que demanda el verbo crear. Es algo monumental lo que sucede aquí, y él crea seres conscientes que se pueden mover ahí en el mar, prácticamente una cantidad masiva de seres creados. Ahora, esto quiere decir, los detengo aquí, porque esto es algo muy importante. Cuando Dios creó a los peces y a todos esos mamíferos y a todos esos animales, sea que usted esté hablando acerca de peces o que esté hablando de ballenas o que esté hablando de dinosaurios o que esté hablando acerca de anguilas o esté hablando de plancton o cualquier otro punto en la cadena alimenticia, cuando Dios creó todo eso, no hubieron procesos evolucionarios. Él literalmente en un momento habló e hizo que existieran todas las criaturas que nadan. Simplemente de manera instantánea, en el mismo momento, en el mismo día, todos existieron. No estuvieron en algún proceso de desarrollo conforme las especies evolucionaron a otras especies y se mutaron a otras especies. Todas fueron creadas de manera instantánea en números masivos moviéndose a lo largo de los mares. El versículo 20 indica lo mismo. Aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Claro que él no habla aquí de producir porque no hubo una creación tan densa de aves. Sabemos eso. Si usted ve las profundidades del mar,
en donde no ha sido contaminado significativamente, se dará cuenta que casi una cantidad ilimitada y reconocida de vida está ahí. Usted ve el aire y claro, hay menos aves. Entonces se encuentra aquí que no se usa la misma palabra. Y aquí dice, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y ese es un retrato maravilloso porque lo podría traducir que vuelen enfrente del cielo, como si el cielo estuviera por todos lados. El cielo ahí está arriba, en los límites, prácticamente en los fines ilimitados de la eternidad del espacio que Dios ha hecho en la gran expansión del cielo. Y las aves están volando alrededor del globo y no van muy lejos, simplemente vuelan lo que parece para nosotros estar volando en la superficie del amplio cielo, o en el rostro del cielo, o en la faz del cielo, enfrente del cielo, con el gran cielo detrás de ellos. Y después creo que esto es fascinante. Y Dios, versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Por qué menciona esos? Bueno, usted sabe, cuando menciona la creación de plantas y árboles, no mencionó los árboles de manzana, los manzanos o los cedros, no mencionó ningún tipo en particular de plantas. ¿Por qué aquí? Solo aves, solo seres vivientes de criaturas que nadan en los cielos, peces y más. ¿Por qué aquí mencionar a los grandes monstruos marinos? ¿Por qué presentarlos? Hay muchas otras cosas en el mar. ¿Por qué ellos? A mí me parece fascinante esto. La palabra hebrea es tanin, T-A-N-N-I-N. Y usted sabe, hay una razón para esto. Si estudia el Antiguo Testamento, encuentra varias referencias en el Antiguo Testamento a criaturas del mar. Está Leviatán. ¿Se acuerda leer acerca de Leviatán? Leviatán es esta criatura marina masiva, poderosa. Job 41, usted sabe, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas cuando yo creé todo? Y después llega al capítulo 41 y le dice, ¿puedes tú colocar tus garfios y controlar a Leviatán? Y después procede a describir esta bestia masiva, feroz, lo puede leer en Job 41, y leer las características de esta bestia. Escribí una pequeña nota acerca de esto. Algunos han sugerido que podría ser un cocodrilo, un lagarto, pero no están en el mar como tales. Probablemente la mejor opción es que está describiendo algún tipo de dinosaurio, algún tipo de monstruo marino masivo, Leviatán. También se menciona en el Antiguo Testamento la serpiente tortuosa, la serpiente en Job 7:12, la serpiente del mar, la serpiente marina. Está Rahab, R-A-H-A-B. Rahab, y se refiere a animales masivos marinos. Probablemente se refiere a dinosaurios. ¿Pero por qué menciona esto? ¿Por qué lo presenta? Creo que la respuesta puede ser encontrada en esto. En la mitología antigua, por ejemplo, en Egipto y en Mesopotamia, en el área del fértil creciente al este de Israel, en la tierra de Canaán también, en los países del este en general, siempre han habido estas leyendas muy complejas, muy aberrantes, acerca de monstruos marinos. Y los paganos antiguos creían que los dioses eran monstruos marinos. Inclusive los filisteos tenían un dios, Dagón, quien era mitad hombre y mitad pez. Entonces, la gente de la antigüedad veía quizás estos monstruos marinos feroces como las deidades, los dioses. Escribieron épicas acerca de ellas. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden leerla en algo del ugarítico, lo cual es un idioma diferente. Épicas ugaríticas con respecto a los enemigos de Baal. Los enemigos de Baal adoptaron una forma era este dios, Molt, que es llamado el Señor del Mal. Él era un gran monstruo marino. Y esto comenzó a influenciar esa parte del mundo cuando veían a los monstruos marinos como dioses. Los monstruos marinos como dioses en rebelión contra los buenos dioses. Y en el caso de Israel, los dioses en rebelión contra el buen Dios. Isaías 27:1. Ahí tiene usted referencias a estos dioses marinos que eran una parte tan importante de la cultura cananea. Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra de Canaán, ellos se encontraron con esta poesía cananea, leyendas cananeas acerca de los dioses, adoptando la forma de estos grandes monstruos marinos. Entonces, el monstruo marino se convirtió en un retrato del principio de la maldad, y la maldad anti Dios en cierta manera fue personificada en el gran monstruo marino, el gran dragón del mar, los grandes dinosaurios del mar. Varios versículos, como dije entonces, se refieren al Leviatán, el gran monstruo marino.
siempre aparentemente presentado como los grandes enemigos del Dios verdadero, implicando que de alguna manera eran una deidad sobrenatural o fuerza sobrenatural que se levantó en contra de su creador. Todo eso estaba en las épicas antiguas. Y todo eso habría estado existiendo en las mentes del pueblo en el tiempo de Moisés cuando él escribió Génesis. Los judíos aparentemente habían sido influenciados por estos mitos paganos, los cuales eran ridículos y necios. Y simplemente de una manera maravillosa el Espíritu de Dios impulsa a Moisés al registrar el registro inspirado de la creación que le vino a Moisés de Dios para escribir, y creó Dios los grandes monstruos marinos. No son dioses falsos, no son deidades falsas, no son símbolos de maldad, son criaturas que Dios hizo simplemente de la manera en la que hizo el resto. Y Dios creó los grandes monstruos marinos junto con todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Entonces, ahí termina esa mitología. El Antiguo Testamento se opone a los mitos insensatos y expresa su protesta en su propia manera silenciosa, ¿no es cierto? Entonces, Dios creó a los grandes monstruos marinos y Dios vio que era bueno, como si la Torá dijera que esté muy lejos de cualquier persona suponer que los monstruos marinos son algún tipo de fuerzas mitológicas de maldad, algún tipo de Dios divino o demidioses en oposición al Dios vivo y verdadero, en rebelión contra el Dios vivo y verdadero. Son tan naturales como todo lo demás que Dios creó y fueron formados en su tiempo apropiado, en su lugar apropiado por la palabra del Creador. Para cumplir su voluntad, Él los hizo porque Él quería hacerlos y los vio y dijo que eran buenos. Por eso dicen los Salmos, alaben al Señor de la tierra, ustedes monstruos marinos y todas las profundidades. El poeta en los Salmos está invitando a todas las formas de vida creadas a alabar al Señor a todas ellas. Ese Salmo, creo que el 148:7. Entonces Moisés incluye esa pequeña nota ahí para disipar toda la mitología absurda. Y creó Dios, versículo 21, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Simplemente una nota, según su especie. Según su especie es usada 2 veces. Dios creó todo lo que vive en el agua al mismo tiempo en el mismo día. Él creó todo lo que vuela en el aire en el mismo tiempo, en el mismo día. Lo creó todo según su especie, según su género. No hay evolución de especies de especie en especie, de género en género en género. Él los creó según su género. Todas las especies fueron creadas por Dios. Puede haber variaciones dentro de las especies, pero no se mueven fuera del ADN. Es información que está codificada en cada especie. Henry Morris dice, y cito, la primera introducción de la vida animal no fue algún tipo de sustancia frágil de protoplasma que resultó unirse en respuesta a descargas eléctricas sobre un océano, como los evolucionistas creen. Fin de la cita. Dios hizo todo en su género, según su género. Todo lo que vive en el mar, todo lo que vive en el cielo, Dios lo creó de la manera en la que es, en su propio género, en su propia especie. Por cierto, no podría haber progreso alguno, ninguna mutación, ninguna selección natural, porque Dios vio todo y era bueno, y no había muerte en el universo en absoluto. No había muerte en el mundo en ese entonces, nada murió, nada murió, nada murió. Supongo que podremos concluir en ese punto diciendo que los animales no se comieron entre sí. Esta es una pregunta innecesaria en las Escrituras, pero es una suposición razonable. Esa es la razón por la que el teólogo Von Rad dijo en una ocasión, fuera de Dios no hay nada que temer. Bueno, los judíos necesitaban oír eso. No necesitaban temer a los dioses imaginarios de los monstruos marinos. Von Rad dijo algo profundo. Fuera de Dios no hay nada que temer. Solo hay uno que debe ser temido. ¿Y quién es? El único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice el Nuevo Testamento. La maldad entró al mundo después de la creación. La maldad entró al mundo después de la creación de los monstruos marinos, después de esas criaturas enormes, marinas, inmensas. La creación entera fue hecha por Dios y fue originalmente buena. Entonces, el día 5 primero trajo la creación de la vida consciente. En segundo lugar, de la vida que se reproduce.
la vida que se reproduce. Entre más leo acerca de esto, y no voy a tomar el tiempo para entrar en esto, puede investigarlo por usted mismo. Entre más entro a los sistemas de reproducción, más increíbles. Digo, es suficiente imaginar la reproducción humana y cómo Dios puede hacer eso, pero simplemente tome eso a toda especie en la creación, al tipo de creación más pequeño, insignificante, microscópico, hasta los mamíferos de tierra, los mamíferos terrestres más grandes, y los mamíferos marinos y dinosaurios, y todos los procesos de reproducción, todo codificado en el ADN, toda esa información colocada en cada célula de cada criatura para reproducirse según su género. Eso es lo que dice, versículo 22. Y Dios los bendijo, diciendo, aquí está la bendición. Él les concedió este beneficio. La bendición es un beneficio. Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Obviamente las aves no llenan el cielo arriba, pero se multiplican. Los peces tienden a llenar las aguas del mar. Fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos es una frase común del Antiguo Testamento para referirse a reproducción. Es exactamente lo que significa reproducirse. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, cuando Dios está creando al hombre, dice que Dios los bendijo, esto es varón y hembra, al hombre y a la mujer. Y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Ese fue su mandato para que ellos procrearan. En el capítulo 9 de Génesis, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, en Génesis 9, fructificad y multiplicaos y repoblad la tierra. Capítulo 17 de Génesis, versículo 16, la bendeciré. Dios está hablando a Sara, acerca de Sara, y te daré un hijo a ella, le daré un hijo a ella, y después la bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y versículo 20, en el caso de Ismael te he oído, he aquí lo bendeciré, y lo bendeciré, y haré que se fructifique y multiplique. Entonces, fructificar y multiplicarse significa reproducción. Lo encuentra en Génesis 28:3, Génesis 35:9 al 11, Génesis 48:3 y 4. Esta es una frase que significa reproducción. Entonces, Dios le dio a este orden creado en el cielo y en la tierra la capacidad de reproducirse. Todas las criaturas vivas son máquinas complejas. Y dije esto hace mucho tiempo atrás en la serie. Son nombradas por un científico que descubrió esta complejidad, y es llamado von Neumann, se llama la máquina von Neumann. Esto es en honor al científico von Neumann. Wilder Smith escribe un libro entero acerca de la máquina von Neumann. Todos los organismos vivientes, de manera característica, tienen tres propiedades. Son autosustentables, esto es, tienen la capacidad de sustentar su propia vida, como esas pequeñas ruedas que están dando vueltas adentro de usted. Son autosustentables. En segundo lugar, son autorreparables. Esto es, se arreglan a sí mismas conforme viven. Y es algo que es distintivo. Y de manera distintiva y única, son autorreproductoras. Esto es, se reproducen a sí mismas. Una máquina von Neumann es autosustentable, autoperpetuable y autorreparable y autorreproducible. Se reproduce a sí misma. Hasta aquí nunca en toda nuestra ciencia hemos podido manufacturar algo como eso. No podemos, por ejemplo, tener una computadora que sustente su propia vida y su propia energía, se repare a sí misma y tenga pequeñas computadoras. No tiene una computadora así. Y la razón es, la complejidad de esto es demasiado vasto. La complejidad de esto es demasiado complicado. No puede ser hecho. Si pudiéramos hacer algo lo suficientemente complicado como para hacer eso, se descompondría todo el tiempo. No podría mantenerse al día con su proceso de autorreparación. No podríamos crear una máquina von Neumann. Y sin embargo, cada célula que existe es solo así. Esta es una capacidad asombrosa. Sistemas reproductivos bioquímicos siendo colocados en toda tira de ADN, en toda célula de toda criatura, y con eso viene la capacidad de fructificarse y multiplicarse. Esta es una certeza de permanencia. Esta es una certeza de propagación. Esto no tiene nada que ver con la evolución. Toda especie, todo género se va a multiplicar. Todo género se va a reproducir su propio género
con una pequeña variación, claro, dentro del género. Y las aves se reproduzcan según su especie. Ahora alguien dice, ¿por qué dice eso en la tierra? Las aves vuelan. Bueno, ellas vuelan, pero no se multiplican en el aire. Tienen que ir al nido. Ahí es donde cohabitan. Ahí es donde aterrizan para aparearse y poder tener sus huevos. Dios lo sabe. No hay evolución aquí. Criaturas del mar y criaturas del cielo, todas fueron hechas en un día en las diferentes especies. Desde los monstruos marinos más feroces, legendarios, hasta el organismo marino más pequeño, todo hecho en un día. Todas las criaturas que vuelan, todas hechas el mismo día en sus especies, con movimiento, y se mueven por el aire, y se mueven en el mar, todas las que se mueven en el mar, todas son conscientes. Esto quiere decir que si usted maneja su auto por el camino, ¿y no es interesante cómo las aves lo evitan? Tienen una conciencia, aunque no es una conciencia de sí mismos. Entonces, la casa del hombre está construida, está ahora lista para que sea ocupada, y la corona de la creación llega en el día 6. La corona de la creación es el hombre. ¿Y sabe lo que es tan triste? Vamos a detenernos en este punto. Pero lo que es tan triste es que el hombre se rehúsa a ver a Dios en la creación. ¿No es eso triste? El hombre se rehúsa a ver a Dios en la creación y se rehúsa a oír a Dios en la conciencia, detiene la verdad y se hunde en una oscuridad más profunda y una desesperanza más profunda. Y le voy a decir lo que más me entristece. Lo que me entristece más que cualquier otra cosa es gente que dice que son cristianos, que creen la Biblia y después se aferran a la evolución. Y lo repito, lo dije hace semanas atrás, no puede encontrar la evolución en Génesis 1 en ningún lugar. No está ahí. No hay manera de hacer un exégesis de ese capítulo y terminar con la evolución. No hay manera posible. Tiene que detener la verdad. ¿Y por qué hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué va a afrontar a Dios o blasfemar a Dios o deshonrar a Dios para honrar a un evolucionista impío, para adoptar una credibilidad o para tener algún tipo de credibilidad científica? Tomamos las Escrituras como son, ¿no es cierto? No sé usted, pero comienzo a creer en la Biblia desde Génesis 1:1. No tengo que esperar hasta el capítulo 3. Donald Barnhouse escribió en una ocasión, y cito, Dios le da al hombre cerebro para fundir el hierro y para hacer una cabeza de martillo y también tener clavos. Dios hace crecer un árbol y le da al hombre la fortaleza para cortarlo y el cerebro para poder hacer a partir de esa madera un mango para el martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos, Dios estira su mano y deja que el hombre le meta los clavos por su mano y lo coloque en una cruz, en la demostración suprema de que los hombres no tienen excusa. Fin de la cita. Rechazar al Creador al grado que cuando Él fue encarnado lo mataron. Es una deshonra para Dios el creer cualquier otra cosa que lo que Génesis dice, ¿no es cierto? ¿Honra a Dios creer que Él hizo todo esto? ¿Honra a Dios creer el relato de la creación de Génesis? ¿Le da gloria? ¿Es esta una representación apropiada de quién es y lo que ha hecho? ¿Y es una fuente de adoración? Cualquier cosa menos es una afrenta a Dios. Hacer que el asunto se haya creado a sí mismo, hacer de la diversidad compleja de este universo creado el producto del azar es darle al azar más crédito que a Dios, y el azar ni siquiera existe. Es una realidad que no existe. Comenzamos a adorar a Dios en Génesis 1, ¿no es cierto? Cuando lo adoramos como el Creador. Padre, gracias de nuevo en esta noche, conforme hemos avanzado a lo largo del día 5 y es asombroso ver la expectativa gloriosa de ese día final de la creación, el día en el que creaste a todos los animales y la corona de esa creación hecha a tu imagen, el hombre. Te adoramos, te alabamos, te damos gracias, te glorificamos, te honramos como el Dios de la creación, no solo el Dios de la creación, sino el Dios de la salvación. Einstein estaba mal. Podemos conocerte a ti porque tú deseaste conocernos. Tú te has dado a conocer en tu creación. Y más que eso, tú te has dado a conocer en la conciencia mediante la ley escrita en nuestros corazones. Y más allá de eso, tú te
diste a conocer a nosotros en la revelación a través de las Escrituras, y tú nos has mostrado que no solo eres un Dios de inmensidad, un Dios de inmutabilidad que no cambia, un Dios de omnisciencia y omnipresencia y omnipotencia, un Dios de poder ilimitado y conocimiento. Eres un Dios de complejidad vasta y belleza y orden vastos. Eres un Dios que llena un universo infinito. Y sin embargo, eres un Dios que se preocupa por pecadores, que ama pecadores, que vino al mundo y nació en un lugar humilde, en un lugar oscuro llamado Belén, y que nació en un pesebre, en un comedero de animales. Tú veniste hasta aquí para tomar el lugar de los pecadores, para morir en una cruz, para que nos conocieras y para que te conociéramos. Oh, cómo nos regocijamos porque te conocemos, el Dios vivo y verdadero, el Creador del universo y nuestro amigo y nuestro Redentor. Te damos gracias. Amén.